A continuación, Psicología Ahora. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Queridos amigos televidentes, qué gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar, para que tú te pongas al día con las últimas técnicas psicológicas, los últimos estudios, técnicas terapéuticas y también con ciertas observaciones o tips para solucionar problemas o cuestionamientos que es normal tener en la vida cotidiana. Yo siempre les digo que no hay que ir a terapia cuando uno está en un problema gravísimo o cuando hay una patología severa, sino que todo el mundo debería ir a terapia como un proceso de autoconocimiento, de autoobservación y de entendimiento qué es lo que nos pasa y qué es lo que necesitamos en la vida. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa los días martes a las 10:30, el reprise el sábado a las 12 del día, y también nos pueden ver en YouTube poniendo Telesucesos Psicología Ahora. Ahí van a encontrar variadísimos temas de psicología muy interesantes. Hemos hablado de temas variados, temas de adolescentes, de niños, de pareja, de depresión, de trastornos de personalidad, de las redes sociales, de la sexualidad, así que les invito a que nos vean en YouTube. Hoy estamos con una invitada muy querida, ella es la psicóloga Maribel Ceballos y ella es psicóloga clínica, también tiene un posgrado de hipnosis y psicología profunda y también ha estudiado psicología transpersonal y ahora pues está haciendo sus estudios en Argentina. Y vamos a hablar sobre el tema de la regulación emocional. Muchas veces nos pasa que tenemos emociones o impulsos que afloran, claro, tienen una razón de ser, pero hoy día vamos a ver qué pasa con esto que sentimos y cómo podemos regularlo justamente para que haya una funcionalidad en la vida. Maribel nos va a hablar un poquito de sus estudios actualmente y cómo surge el tema de hoy. Así es, Adri. Bueno, como comentabas, entre otros temas que estuve estudiando por allá, por Argentina, antes de regresar acá a Ecuador, uno de ellos fue uno que está muy ligado a lo que vamos a hablar hoy, es una técnica terapéutica que se llama DBT. Esas son las letras en inglés, pero en español sería terapia dialéctico comportamental. Y es una terapia que, entre otras cosas, se va a conectar mucho con lo que vamos a hablar hoy, porque tiene que ver con esto de la regulación emocional. O sea, ¿cómo hacer cuando estás completamente invadido por la emoción, cuando en lugar de que la emoción sea una ola, ¿verdad?, que te informa de la situación que está sucediendo, que te ayuda a reaccionar, que organiza los eventos, que te da rapidez en la acción, cuando en vez de eso la emoción te inunda, cuando es un tsunami, diríamos, ¿no? Cuando la emoción te arrastra y realmente es demasiado frecuente o es demasiado intensa o estás tardando mucho en recuperar el estado base, cuando estás tardando mucho en regresar a la calma. Ajá, es un tema interesantísimo. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he visto que mucha gente va a terapia por temas de ira, ¿no? Y agresividad, y son personas muy buenas, muy amorosas con su familia, con sus parejas, pero que a veces no manejan la ira y terminan teniendo explosiones en donde me han comentado que ese rato no logran pensar, no logran regularse. Y entonces yo pienso que esta técnica les vendría muy bien. Así es. Y otras personas tienen otras emociones que están desreguladas. Por ejemplo, una persona que sufre de ansiedad, ¿no es cierto? O una persona que ha tenido un trauma, que ha tenido relaciones abusivas y donde se desregulan otras emociones y la persona no está logrando manejarlas. Por ejemplo, eso también es bien frecuente cuando ha habido una relación tóxica o codependiente. En el momento de intentar tener una separación, hay personas que te dicen,
mire, no logro soportar las ganas de escribirle, de buscarle, sé que me hace daño, pero es como una desesperación, ¿no? Exacto, entonces la emoción, si bien es muy útil, es sana y normalmente se autorregula a sí misma, hay veces en que no es efectiva, en que afecta nuestras relaciones, en que a veces no se ajusta a los hechos. A veces muchos pacientes me dicen, tengo miedo, yo sé que no va a pasar nada, pero aún así tengo miedo. En esos casos es importante aprender esta habilidad de regular las emociones, de manejarlas. Se me vienen también, como comentas, situaciones de miedo que no se pueden manejar, que no se puede controlar, ansiedad intensa y tristeza también, ¿no? Celos, celopatía. Muy interesante. Y también lo que hablábamos tras cámaras, del tema de también en trastornos borderline, que son emociones también muy intensas, esta técnica puede servir. Exactamente. Justamente este tratamiento está diseñado con personas que tienen este trastorno y que de hecho lo llaman desregulación emocional. O sea, lo que tiene como característica principal este trastorno de la personalidad es la dificultad para regular las emociones. Por eso es que es una parte central del tratamiento aprender esta habilidad. Muy bien, háblanos un poquito de esto, de esta maravillosa técnica. Bien, bueno, tiene que ver principalmente, ¿no es cierto?, con aprender a conocer nuestras emociones, aprender a estar con ellas, ¿sí? Pero además también aprender nuestras vulnerabilidades. Para cada persona van a ser distintas, pero en esta terapia es muy, muy importante cosas que a veces pasamos por alto, incluso los psicólogos, como por ejemplo, ¿qué comiste? ¿Sí? Como por ejemplo, si has estado durmiendo bien los últimos días antes de tener esa crisis con esa emoción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a una persona que tiene ansiedad, ¿no es cierto?, justo antes tomó mucha cafeína o mucho azúcar, esto le hace más vulnerable todavía de lo que ya es a esa emoción. Entonces no le conviene a la persona. Entonces vamos a preparar ya desde antes, si cada uno conoce qué cosas le predisponen a una cierta emoción que no es efectiva en ese momento de su vida, podemos cuidar estos factores. Otro factor, por ejemplo, si es que yo estoy enojada y tengo un dolor de muela y no voy al médico, lógicamente el enojo va a ser mucho mayor. Entonces, debo primero cuidar mi parte corporal para tener cubierta esa parte de vulnerabilidad. Esto es súper interesante, Mari, porque aunque parezca redundante y obvio, a veces no lo es. Tú puedes ver que hay personas que realmente, o sea, van a terapia y te dicen, o sea, me siento mal, siento inestabilidad, siento depresión, y no cuidan otros factores que son fundamentales, como tú has dicho. Por ejemplo, dormir bien. Exactamente. ¿Cierto? O un abuso de alcohol. O sea, el paciente va siempre que está chuchaqui. Entonces es como, mira, el alcohol es un depresor, o no hay una buena alimentación, en donde tú sabes que si no hay las vitaminas suficientes también se ve afectado el ánimo. Entonces son muchos factores. Y que cada factor predispone más a una cierta emoción. Entonces ciertas sustancias van a llevar un poco más tal vez a la depresión, a la tristeza. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el alcohol que mencionabas, ¿no es cierto? O, por ejemplo, una persona que tiene una adicción a ciertas pastillas, ¿no es cierto?, va a tener luego un síndrome de abstinencia, sobre todo cuando son automedicadas, ¿entiendes? Pero también, como decía, puede ser la comida, puede ser fumar, ¿ya? ¿Y por qué la persona está haciendo eso? Porque es un intento de regular lo que le pasa. O sea, todos intuitivamente hacemos algo para relajar, para bajar esa activación fisiológica, ¿ya? Muchas veces son cosas que se van en contra de la persona. Por ejemplo, tomar sustancias, por ejemplo, los autocortes, por ejemplo, y el caso más extremo sería el suicidio. Pero a veces, una cosita, a veces, por ejemplo, el pensar nada más en la idea de suicidio, hay gente que eso baja la emoción y le ayuda a regular, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos viendo otras maneras más efectivas y más sanas, ¿no? Sí, muy interesante, Mari. Sí, y bueno, todos, mientras crecimos, fuimos aprendiendo esta regulación y dependiendo qué tan hábiles eran nuestros papás o qué tan hábiles seamos nosotros como papás ahora, se va aprendiendo de una mejor o de una peor manera, ¿no es cierto? Entonces, cuando un niño está alterado, un bebé, lo primero que hacemos es tratar de descubrir qué le está pasando. O sea, ¿es un llanto de hambre o es un llanto de sueño, ¿no es cierto? Todo eso
también lo hacemos luego con nosotros mismos, si es que tenemos incorporado este hábito. Entonces, la persona puede estarse sintiendo muy mal, sentir un malestar y no saber realmente por qué es. Entonces, lo primero que necesitamos es etiquetar la emoción. Tal vez no va a haber una palabra exacta porque las emociones son complejas, no son simples, pero la palabra que yo encuentre, la forma de describirlo, me va a dar ya un poco una noción de lo que está pasando. Ya no va a ser, o sea, ¿qué pasa cuando un niño va creciendo y, por ejemplo, las emociones son ignoradas y, bueno, le dejamos que llore o peor aún, le avergonzamos por mostrar sus emociones y no, está muy mal llorar, qué feo se ve eso? El niño va aprendiendo y va incorporando que esa emoción es mala, que no debe sentirla y peor expresarla, y ahí se va desregulando. Entonces, este paso que hacemos con los niños lo tenemos que hacer con nosotros mismos. Y eso es bien interesante con los niños, ¿no? Porque a veces hay esa tendencia de los padres de decir, no llores, no te pongas molesto, no te expreses. Incluso he leído artículos en donde a los niños no se les permite que digan no, tienes que saludar, tienes que dar beso. Y las nuevas investigaciones hablan de la importancia de aceptar las emociones del niño y ayudarle a reconocer por qué se siente así, qué está pasando, justamente para que se pueda trabajar con esa emoción. Así es, súper importante validar la emoción, tanto en los niños como en nosotros mismos, porque sí, puede ser que el niño hizo algo que no es correcto, como le pegó al hermano, ¿sí? No vamos a validar ese comportamiento, pero sí la emoción. Entonces le podemos decir, entiendo que estás molesto, cuéntame qué pasó, si yo también estaría molesto, por ejemplo, ¿me entiendes? Y lo mismo con nosotros mismos, o sea, no desechar automáticamente la emoción y decir, no, juzgarla y decir, esto está mal, ¿por qué me siento así? La emoción no la decidimos, nos sucede, ¿no es cierto? Es como el clima, o sea, tratar de regular la emoción es tratar de manejar lo mejor posible el clima, que no depende de nosotros. Pero el momento en que validamos la emoción, ya hay un cambio, ya no es igual. Y una vez que ya hemos reconocido la emoción, que aunque parece simple, puede ser un trabajo de varias sesiones, incluso un recorrido de trabajo interno para saber qué nos pasa, porque a veces no nos enseñan de niños. Y una vez que ya sé mi emoción, ¿no es cierto? Digamos en un trastorno borderline, ya identifico mi emoción, me estoy dando cuenta que me siento triste. ¿Qué hacemos con la emoción? Bien, en ese caso puedo empezar, ¿no es cierto?, a evaluar qué tanto corresponde a los hechos, ¿sí? Qué tan ajustada está esa emoción a lo que me está pasando. Y la persona se da cuenta, o sea, a veces dice, me estoy sintiendo amenazado a pesar de que no hay una amenaza real. Entonces ahí es necesario el regular, ¿no es cierto? Cuando sí es una emoción que va acorde a los hechos, más bien me dejo guiar por esa emoción para aplicarla y que me ayude a la situación, a resolver. Pero ¿qué pasa cuando no? Entonces empiezo a aprender a estar con la emoción. Se aprende, por ejemplo, habilidades de mindfulness para poder estar con la emoción sin rechazarla automáticamente y fisiológicamente se va disminuyendo, se va bajando, ¿no es cierto? Otra cosa es, por ejemplo, la emoción tiene muchos ingredientes, ¿sí? Uno de ellos es, por ejemplo, lo fisiológico. Entonces, yo puedo entrar a través de la respiración a cambiar algo en la química de mi cuerpo que ya cambia la emoción. O puedo entrar a través de los sentidos, ¿sí? Cuando un bebé llora, ¿qué hacemos? Con el tacto le vamos acariciando. Lo mismo nos sirve a los adultos, ¿sí? Por ejemplo, tocar una textura placentera, podemos hacer un olor en casa, hervir canela, algo que te relaja, podemos ver algo que nos resulta algo relajante, ¿no es cierto? Entonces, a través de los sentidos es otra manera en que podemos nosotros empezar a regular y a disminuir la activación. Bien interesante, porque esto que tú mencionas tal vez no es tan hablado, no es tan usado, ¿no? Porque la clásica técnica terapéutica es la charla, pero realmente a veces los pacientes necesitan cosas más concretas, ¿no es cierto? O sea, estoy teniendo en este momento un arranque de ira. Así es. ¿Qué puedo hacer? Exactamente. ¿No es cierto? Tal vez acariciarle a tu gato te ayude a ponerte atención en otra cosa, ¿no? Totalmente. O tomar un baño. Exacto. Justamente el tomar un baño es una herramienta que se utiliza mucho, por ejemplo, en momentos en que la persona quiere cortarse o hacerse daño. Entonces es
la persona sabe que cierta temperatura de agua va a cambiar su química corporal y le ayuda a regular lo que está sintiendo de otra manera que no sea hacerse daño, ¿ya? Entonces, no quiero que se confunda con que vamos a suprimir las emociones, porque las emociones, como decíamos, nos dan una información valiosísima. Pero sí hay momentos en que es necesario que no tomen el control, ¿sí? Entonces, ponernos nosotros adelante. Claro, y eso que tú mencionas, y hemos tomado cursos de terapia emocional juntas, cuando la emoción es funcional y es primaria a lo que está pasando, es muy buena. O sea, si yo estoy viviendo un duelo, necesito llorar ese duelo, porque ese dolor y esas lágrimas van a sanarme, porque es funcional a lo que estoy viviendo y es parte de la vida sentir tristeza. Exacto. Y es ahí cuando se desregula la emoción. Por ejemplo, cuando alguien vivió un duelo sin poderlo procesar, fue suprimido, enseguida a la persona le dieron pastillas o simplemente no se habló más del tema, ahí se empieza a desregular la emoción de la tristeza. Por eso es importante permitir las emociones cuando son útiles al contexto. Incluso también hay personas que nunca dicen lo que piensan o lo que necesitan y dejan que el resto a veces se porte mal o abusivo. Entonces reprimen esas iras y después pueden salir esas iras en contra de sí mismas, por ejemplo, porque digo, es más frecuente en mujeres. Exactamente, y hay momentos que, ¿no es cierto?, hay personas que se pueden golpear contra la pared, y realmente es cuando este impulso a la acción que trae toda emoción ya se salió de control. Entonces, cuando ya está ese pico de la emoción arriba, ahí es útil el haber aprendido antes todas estas habilidades. Exploremos un poquito más las técnicas que creo que son muy útiles para las personas que nos están viendo. Digamos, una persona que tiene problemas para controlar la explosividad relacionado a la ira. ¿Qué recomendarías, Mari? Bien, por ejemplo, hay un ejercicio que pueden practicar también cuando no están enojados, pero que va a ser útil ya en el momento, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la respiración, ¿ya? Y con el control de impulsos, justamente, y es respirar 5 segundos inspirando, sostener 5 segundos y nuevamente soltar en 5 tiempos. La duración de esto, de contar hasta 5, va a variar de persona a persona, justamente de qué tan alterada está la persona, ¿no es cierto? Pero solo el hecho de que tu mente ya está en el contar, ya cambia totalmente. Entonces estamos entrando a través de activar la mente lógica y también de la parte fisiológica, de la parte de la respiración, ¿sí? Nosotros tenemos todos la mente racional, que está en la corteza prefrontal, como tú sabes, que es la que nos ayuda a planificar, a reaccionar, y tenemos la mente emocional, que está en la amígdala, que está en el sistema límbico y que son todas las emociones, las reacciones más viscerales. Cuando estamos en la emoción no podemos acceder a la parte lógica. Y si bien esto a veces nos puede salvar la vida, porque digamos que ahorita hay un incendio, vamos a poder reaccionar mucho más rápido que si pensáramos qué hacer, pero hay situaciones en que sí necesitamos la lógica. Entonces, en esta terapia, en DBT, se considera que además existe la mente sabia, que es la unión de estas dos mentes, que no ignora los hechos y que no ignora tampoco las emociones, sino que las integra para aplicarlas al momento. Cuando hacemos un ejercicio como el que mencioné ahorita, estamos activando esa mente sabia, ¿sí? Entonces podemos, si bien la persona puede ser que todavía se sienta con ese impulso, con esa rabia, va a empezar a transformarse, ¿sí? Y es importante saber que no es algo que funciona. 5 tiempos me dijiste. 5 de inspiración, 5 de sostener, 5 de soltar y repites. Eso también es la respiración cuadrada del yoga, ¿no? Similar, solo que no vuelves a sostener luego de soltar, ¿sí? Entonces sería como un movimiento de 3 en este caso. Pero sí, tiene que ver con acceder a esa mente sabia y poder reaccionar desde ahí de una manera distinta. Toma tiempo, porque es como si yo meto un pastel al horno y quiero que ya salga ese instante, ¿no? O sea, estoy cambiando la química corporal, estoy cambiando un montón de ingredientes, como decíamos antes, que tiene la emoción. Entonces, puedo tomarme un tiempo para hacerlo. Muy útil información. Ahora, claro, cada una de las, digamos, reacciones emocionales tienen un estudio y un trabajo más profundo, pero como estamos en televisión y el tiempo es breve, entonces vamos a tratar de dar la mayor información que les pueda ser útil.
Esto es súper frecuente, esta adicción a los exes. Te digo porque trabajaban mucho con eso, ¿no? Sí. Cuando la persona está ya con el celular y ya no soportan llamarle o buscarle, estoquearle, perseguirle o cualquiera de estas cosas que se vincula con esta adicción a veces a relaciones tóxicas, ¿qué recomendarías para calmar esa desesperación que surge? Exacto, o sea, en ese caso la emoción no estaría ajustada con los hechos, con la realidad, porque digamos que es una persona con la que por alguna razón ya terminé la relación, ¿no es cierto? Significa que ya no corresponde esa actividad, ya no corresponde el acercarme, ya no corresponde sentir esa necesidad de cercanía. Entonces, sería aquí una habilidad que se llama acción opuesta, ¿sí? Que es justamente hacer lo contrario a lo que mi tendencia me lleva a hacer. O sea, si mi tendencia me lleva a escribir, a revisar el Instagram, a revisar el Facebook para ver si publico algo nuevo, si es que vio mi estado, si es que no, lo contrario sería tomar distancia, ¿sí? Para esto la persona va a poder como pensarlo un poco antes de que llegue ese impulso y ver qué le va a ayudar, ¿no es cierto? O sea, bueno, cuando me dé ganas de hacer esto, más bien le voy a llamar a mi amiga. Esa es otra forma en que todos regulamos las emociones entre personas, ¿no es cierto? Entre las relaciones interpersonales, a ti te pasa algo que generó mucha emoción, les cuentas a tus amigos y va disminuyendo esa emoción, se va regulando. Entonces, usar esas formas que son más sanas de regular. ¿Por qué? Porque si la persona cae en el impulso, le escribe a esta persona a la que no quería escribirle, va a venir una segunda ola de emoción que va a tener que enfrentar y que va a tener que resolver. O sea, solo está posponiendo la misma emoción. A veces hay personas que dicen, no puede ser, le escribí, nos vimos y ahora me siento fatal porque estaba en un proceso. Como una adicción. Ajá, y esto es súper frecuente. Vámonos ahora con la tristeza. Me voy a inventar un escenario, ¿no es cierto? Es un lunes, después de un feriado, llueve, ¿no es cierto? Entonces la primera sensación de una persona es no tengo ganas de salir al día o me siento triste. Puede ser en cualquier contexto, la tristeza, ¿no es cierto? Me invitan a hacer esto, pero no lo quiero hacer, estoy triste, estoy melancólico. ¿Cómo lidiar con estas emociones? Bien, justamente la tristeza tiene como función, por lo general, el mostrarnos que algo que era importante para nosotros lo hemos perdido o estamos en proceso de perderlo, ¿no es cierto? Entonces, si bien primero voy a prestar atención, ¿qué es lo que estoy perdiendo? ¿Qué de eso es importante para mí? O sea, no lo voy a pasar por alto, voy a validar esa emoción, ¿no es cierto? Y después la idea es, bueno, aunque sea lo que menos ganas tengo de hacer en ese momento, ¿qué es algo que a mí por lo general me hace sentir bien? Entonces, para una persona puede ser ver una película de género comedia, ¿ya? Puede parecer muy simple, pero justamente en esos momentos en que estamos sumidos en esa emoción y que estamos tomados por la emoción, es como si no nos ayudáramos a nosotros mismos y hacemos cosas que nos llevan más. Estoy triste, especialmente aquí en Ecuador, ya mismo nos toca cerrar. Voy a escuchar algo puñalero. Claro. Pasillos, música para depresiva. La vena para sufrir con gusto. Exactamente. Y si bien a veces eso es catártico, hay veces, como decía antes, si es muy frecuente esa tristeza, si es que dura demasiado en mí o es muy intensa, quiero ayudarme a cambiarlo. Y también puede ser con cosas fisiológicas o de los sentidos, como decía antes. O sea, eso aplica a varias emociones en realidad. Muy interesante, Mari, se nos acabó el tiempo. No sé si te gustaría dejar algún tipo de información de contacto para que las personas que vean que necesitan llamarte para hacer una sesión terapéutica se pongan en contacto. Sí, claro, me pueden encontrar en mis redes sociales, ¿no es cierto? Estoy como psicóloga con P, Maribel Ceballos, en Facebook, mi página profesional, y si no, en mi WhatsApp 0997 1027 37. Y con gusto, cualquier duda o sesión. Gracias, Mari, muy interesante la entrevista de hoy. Queridos televidentes, espero que hayan disfrutado el tema y nos vemos la próxima semana con más de Psicología Ahora.